del CIFE. También, bueno, quiero agradecer a todos los que habéis hecho posible que este sistema funcione, que parece mágico, y bueno, pues habéis resuelto todos los problemas técnicos de comunicación, y por supuesto gracias a todos los asistentes. Bueno, cuando este grupo me propuso participar, estuve pensando en un tema que pudiera ser de interés para los asistentes al ciclo de conferencias, con la dificultad que tiene el no saber quiénes son ni ver sus caras. En todo caso, pues me decidí por hablar de un proyecto en el que participo en mi universidad desde el año 2007, porque creo que puede interesar a profesores de distintos ámbitos educativos y porque, bueno, pues creo que está funcionando con un cierto éxito. Se trata del proyecto. Es un proyecto que trata de estimular el talento matemático para estudiantes de 12 a 14 años. Quiero adelantar que yo no soy experta en temas de talento, nunca he investigado en este asunto y por lo tanto pues anticipo mis disculpas si omito algún dato o algún trabajo relevante. Pero bueno, voy a tratar de explicar esta charla por lo que en su momento estudiamos el grupo de profesores que participan en TALMAT sobre los modelos de detección y de estímulo de talento, y luego pues explicaré más detalles sobre el proyecto concreto en el que estamos participando. Entonces, bueno, pues la presentación va a tener la siguiente estructura. En primer lugar, diré brevemente por qué me parece importante atender al talento matemático y comentaré algunas iniciativas. Explicaré brevemente el modelo de talento que en ese momento elegimos, cómo detectarlo y cómo desarrollarlo. Esa va a ser un poco la estructura de la charla. Bueno, en primer lugar, ¿por qué atender al talento? Bueno, parece una obviedad, pero en el entorno en el que nosotros nos movemos no ha sido evidente el talento, sobre todo porque hay una cierta controversia social por el hecho de dedicar precios públicos a estimular el talento de una élite. Entonces, en ese sentido se consideraba un tema pues de carácter social muy comprometido, muy controvertido. Entonces, bueno, pues en su momento decidimos que atender al talento pues era hacer una atención general al bien común. En este momento en el que estamos tan en crisis, por lo menos en Europa, de tipo económico y también de tipo de conocimiento, pues se ve con gran claridad que es necesario tener un conjunto de líderes, de dirigentes que realmente tengan talento, cosa que a veces se ve que no pasa. Entonces, esa atención al bien común parece importante. Y luego también como un tema de justicia social. La atención a la diversidad es una necesidad en nuestros sistemas educativos, y mientras que casi siempre pensamos en atención a la diversidad por debajo para los alumnos que tienen más dificultades, pues también es importante entender esa diversidad en todos los sentidos, porque si no, pues personas valiosas solo podrían ser atendidas desde ámbitos de privilegio económico, y por lo tanto pues la atención al talento desde las instituciones educativas ordinarias nos pareció un asunto muy importante. Luego, por otro lado, desde los años 90, los currículos de matemáticas en los que nos movemos también van dedicando cada vez mayor atención a los procesos de razonamiento de mayor complejidad, y por lo tanto, pues aún en la etapa obligatoria, pues estamos asistiendo a un discurso en el que las actividades matemáticas genuinas y difíciles en general, pues parece que nos tienen que dominar en las instituciones. Entonces, bueno, pues teniendo un poco esta premisa, empezamos a analizar algunos informes. Desde el año 74, que se publicó en el Departamento de Educación y Ciencia británico el informe Warnock, pues empieza a haber una cantidad ingente de materiales sobre talento. En los 80, a partir de los 80, numerosos currículos ordenan la educación de estos alumnos, tanto con condiciones personales de sobredotación como de discapacidad sensorial, motora o psíquica. Es decir, que ya toda la integración se realiza un poco desde los esquemas educativos ordinarios.
España, en el año 94, se produjo una conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales y a partir de ese momento pues, se desarrolló toda una normativa que especificó las condiciones especiales para sobredotación intelectual. En particular, se eligió la opción de que todos los niños estuvieran escolarizados en centros ordinarios, es decir, que no se segregara a los alumnos. Posiblemente en los centros ordinarios estarían atendidos por personal especializado, pero en cualquier caso estarían integrados todos juntos en un mismo centro y con el resto de los compañeros. Y lo que sí era posible hacer era, aún en una etapa obligatoria, hacer adaptaciones curriculares, es decir, adecuar los objetivos educativos, poner o quitar para los menos aventajados contenidos y también modificar los criterios de evaluación de manera que un alumno podría obtener un título sin haber seguido el mismo programa que otro compañero. Entonces esa fue un poco la apuesta que se hizo desde los currículos en España. Bueno, puesto que yo entendía que, a partir de ese momento se desarrollaron tantas iniciativas privadas como las que podéis ir viendo aquí. Solamente las he puesto para daros una muestra de la gran cantidad de, la necesidad que se sentía de que hubiese centros que atendiesen a los niños más talentosos. En este caso, son iniciativas privadas que fueron de alguna manera organizando actividades en torno al sistema administrativo de la escuela pública en España. Puesto que yo pensaba que casi todos los oyentes de esta charla iban a provenir de Colombia, pues he leído estos días un poquito la normativa sobre este tema en Colombia y entonces curiosamente coinciden las fechas prácticamente con lo que ocurrió en España. En el año 96 ya aparece un reglamento muy detallado sobre atención educativa a personas con limitaciones y con capacidades de talentos excepcionales, también un poco en el mismo sentido. Los lineamientos generales de política para la atención de personas con talentos y capacidades excepcionales se publican en el 2001, en el 2003 se establecen una serie de parámetros también en el mismo sentido y en el 2006 aparece un documento de orientaciones para la atención educativa a estudiantes con talentos o capacidades excepcionales. Disculpadme porque seguro que vosotros sabéis más de esto que yo, pero quería mencionarlo de manera especial. En cuanto a algunas iniciativas que he encontrado en Colombia, pues está el programa Semicírculo de la Universidad Sergio Arboleda, el Club de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Alberto Merani por una educación de calidad. Son solamente unas muestras que he encontrado, entonces disculpadme si alguna cosa importante se me está olvidando. Vamos a hablar un poco del planteamiento sobre qué entendemos por talento. Es eso a lo que llamamos talento. Fue un poco la primera duda que nos surgió cuando tratamos de entrar aquí el proyecto STARMAT. Entonces, hay una especie de dicotomía entre lo que sería un alumno con un alto rendimiento escolar frente a lo que se consideraría un alto coeficiente intelectual. Aquí concretamente el documento que nos comentaba el Ministerio de Educación Nacional de Colombia distingue específicamente lo que es un talento de lo que es un superdotado. Entonces, un talento es alguien dotado en alguna disciplina, es decir, que sobresale, por ejemplo, en matemáticas. A veces se encuentran niños que sobresalen en 2, en 3 disciplinas y a ellos les llaman talentos múltiples. Normalmente se detecta porque tienen un alto rendimiento académico en esas disciplinas. Es un poco y se distingue muy claramente el talento del superdotado, porque el superdotado tiene un coeficiente intelectual elevado en todo. No voy a entrar en muchos detalles sobre cómo o qué es eso del coeficiente intelectual, porque tiene distintos modelos para medirlo, pero en cualquier caso no sería un talento múltiple, sino sería lo que llaman un talento complejo, es decir, entre sus competencias hay una serie de interacciones que hacen que pueda destacar en cualquiera de las cosas que hace.
Bueno, pues por hablar un poquito de qué cantidad de población se espera esté en estos ámbitos, pues un superdotado, la población estudiantil de una edad fija se considera que es superdotada, es decir, que tiene pues esos coeficientes intelectuales elevados en todo, esos talentos complejos. Mientras que talentosas hay aproximadamente el 20% de la población estudiantil que tiene talento. Entonces, en particular en matemáticas puede haber en torno al 20% también de población estudiantil con esas características. Bueno, nosotros, por situar un poco ya esto está mal, apostamos por personas con talento en matemáticas. Eso es lo que se mide. Y ya dentro de ellas a veces encontramos algunas situaciones que has medido, nos dan una idea de que puede haber un superdotado. Sobre todo porque tienen algunas de las características que os voy a comentar ahora. El talento, como os decía, y las habla de un modelo de 3 anillos sobre comportamientos superdotados. Y esto es importante porque no habla de personas superdotadas, sino personas que tienen un comportamiento dotado. De alguna forma, hay personas que pueden ser superdotadas que pueden permanecer, digamos, ocultas toda su vida. Pero, bueno, tienen comportamiento superdotado aquellos que si tienen un buen sistema de tratamiento de la información, es decir, tienen capacidades cognitivas importantes, tienen la creatividad, que es algo que es fundamental para la detección de la superdotación, es decir, si tienen lo que llaman pensamiento divergente, que un poquito más adelante volveré sobre ello. Y el tercer anillo de Renzulli, pues tiene una dedicación a las tareas, es decir, realmente tienen algo y potencial. Por eso aquellos alumnos que siendo superdotados con un comportamiento superdotado. Y en el año 85 se incorporó en las que se movían los estudiantes, pues empezaron a verse como algo determinante también en el desarrollo del comportamiento superdotado que hacían los compañeros o la escuela. Este es un poco el modelo que tenemos de superdotación. Y en cuanto a características ya personales, pues son alumnos que aprenden muy rápido, que son observadores, que tienen una gran memoria, se acuerdan de detalles completamente nimios o que incluso pueden pasar desapercibidos para otros, se expresan bien oralmente y además tienen una gran este tipo de comunicación, más que por la comunicación escrita. Tienen elevada capacidad de razonamiento, capacidad de abstracción, tienen una gran curiosidad, siempre se están interrogando, enjuiciando lo que les dicen y son arriesgados en la exploración de ideas. Y algo que puede parecer contradictorio con la capacidad de expresión oral, y es que tienen dificultades para expresar lo que están pensando. Muchas veces reaccionan, pero no saben expresar el por qué llegan a una conclusión de algo. Y algo que me llama a mí la atención es que tienen mucho sentido del humor. Eso es algo que también parece detectarse en los alumnos superdotados. Específicamente en la matemática y por lo tanto el tema que nosotros luego más trabajamos en profundidad, porque como os he comentado nosotros hemos buscado alumnos ya con talento matemático. Bueno, pues los estudios que encontramos, pues ya veis que hay un montón de, además ahora está como de moda, los distintos tipos de inteligencia. Bueno, Gartner ya hace unos cuantos años distinguió distintas inteligencias y analizó qué dominios afecta a cada una. Entonces, bueno, en particular la inteligencia lógico-matemática la describió como la capacidad para usar números, razonar adecuadamente, sensibilidad a esquemas y relaciones lógicas. Después habló de algo que era el entusiasmo con el que se enfrentan los estudiantes a los cálculos numéricos, a las estadísticas y a los presupuestos, que es una característica también importante. Y las inteligencias son capaces de
utilizar pensamiento abstracto, utilizando lógica y números para establecer relaciones entre distintos datos. Luego os enseñaré algún ejemplo. Son hábiles en resolución de problemas, realizan cálculos complejos y hacen razonamientos lógicos inesperados. Bueno, esta inteligencia lógica matemática forma parte pues, de este conjunto de inteligencias que os comentaba, que ya había descrito Gardner, la mayoría de las cuales están asociadas a algún ámbito del saber, pues la matemática, la lógica, la lingüística, la música, etc. Algo que es llamativo en todas ellas es que los alumnos disfrutan con la matemática, disfrutan con la lengua. Entonces, en cualquier caso, muestran pues una predisposición por resultarles agradable. En cuanto a sus comportamientos, en matemáticas, los alumnos con talento matemático formulan espontáneamente problemas, son muy flexibles en el uso de datos, los organizan con mucha facilidad, aportan muchas ideas, muy originales, eso es compartido, saben generalizar y relacionan conceptos. Bueno, por daros un ejemplo, una niña María de 12 años, ante el problema siguiente, que la tabla de números siguiente proporciona al sumar los números de la fila el número 665 y se le presentan delante pues estas filas de números, en este caso 4 filas que suman muy poquito. Entonces, bueno, inmediatamente hay que hacer un razonamiento. Es una pena que no estemos frente a frente y podríamos hasta hacer nosotros un ensayo a ver qué respuestas se nos ocurrían. Bueno, la respuesta de María fue la siguiente: observó que los números de cada fila suman 5 veces el centro, de manera que entonces el centro de la fila buscada sería la quinta parte de esa suma, y así obtuvo inmediatamente la fila. Ese es un tipo de respuesta pues, de una niña talentosa. Otro ejemplo, Manuel, con 11 años, estaba leyendo algo sobre la Estatua de la Libertad y le llamó la atención que la boca midiese al metro. Entonces dice, bueno, ¿y cuánto le medirá un brazo? Bueno, entonces mide su boca, mide su brazo, observa que es 18 veces el brazo como la boca, entonces la estatua le medirá 18 metros el brazo. Es un razonamiento proporcional que, trabajado adecuadamente, por supuesto, pues cualquiera podría llegar a hacer la regla de 3, pero realizado de forma espontánea a los 11 años, pues muestra un poder de razonamiento pues bastante avanzado. Bueno, la creatividad, como os comentaba, es una componente muy destacada. Hay algunos test específicos para medir creatividad. Este es uno que consideramos que está muy reconocido. Es de 1966 la primera versión, aunque hay reformulaciones que llegan casi hasta nuestros días. Y en cualquier caso trata de medir en general creatividad. Por ejemplo, nombra utilidades de un ladrillo. Sería un test una de las preguntas que aparecen en este test de creatividad. Son preguntas un poco extrañas a veces, pero bueno. Alguien responde pues que es un pisapapeles, que es un tope de una puerta, que puede ser un ataúd para una muñeca, que puede servir para arrojarlo por la ventana, para usarlo como un arma o incluso para pegar a un hermano en la cabeza. Bueno, esto es un poco una anécdota, pero quería ponerla para explicaros un poco cómo funciona la puntuación de este tipo de test. Hay funciones, en este caso la originalidad se mide comparando el total de las respuestas obtenidas con el del individuo que las dio. Así, las respuestas dadas por el 5% se consideran inusuales y las dadas por el 1% se consideran, por lo tanto, más valiosas. Se mide también la fluidez, es decir, la cantidad de respuestas que uno llega a dar, la flexibilidad, es decir, la cantidad de categorías de respuestas distintas. En este caso, las dos, incluso yo me atrevería a decir las 3 últimas, son de la misma categoría, por lo tanto, pues se contabilizarían como menos, y el nivel de detalle con el que se explica. Por ejemplo, si alguien dice que un ladrillo es un tope para una puerta,
nivel de detalle muy bajo, pero si dice es un golpe de puerta para evitar que se golpee cuando haya viento fuerte, entonces tiene un nivel de detalle alto. Este es el tipo de cosas que se evalúan en los de creatividad como el aquí tenéis algunas actividades más para daros una idea. Por ejemplo, pues trata de imaginar qué tienes que modificar en un conejo para que sea más divertido jugar con él. Esa es una pregunta que se les hace a los niños. Otra actividad, por ejemplo la de abajo, es muy típica. Les dan 2 trocitos de dibujo y les piden completar con lo que ellos consideren. Entonces, por ejemplo, una niña de 8 años completa de esa manera. Fijaros que a partir de unas 4 líneas dibuja una araña. A partir de esto, que lo voy a volver a poner porque parece increíble, que a partir de este dibujo de la izquierda, que es un simple trazo, dibujar una ballena. Entonces, pues esto es lo que ella muestra. Estos test se pasan a muy distintas edades. Entonces, por ejemplo, ante el dibujo en el que la una araña, esto lo hace un adulto. Es decir, a partir de esas líneas dibuja un sombrero y acaba dibujando una imagen. Bueno, específicamente creatividad temática también ha sido analizada con detalle. Por ejemplo, Wesen en el año 2006 desarrolla toda una teoría sobre razonamiento creativo por oposición a razonamiento imitativo. Ya os he comentado que la creatividad a veces se habla de originalidad o de pensamiento divergente. Entonces, es divergente aquel que es original, es flexible, es plausible y hace una fundamentación matemática de su razonamiento, frente al pensamiento convergente, que es aquel que es algorítmico, es decir, el que es capaz de recordar simplemente, o memorístico, recordar o bien un procedimiento o bien una respuesta. Por poneros un ejemplo, pues aquí tenéis una actividad matemática elemental que no tiene por qué ser pensada para buscar creatividad, pues una alumna da la siguiente respuesta. Por la situación de que esta alumna había estudiado completación de cuadrados y lo había usado para calcular el vértice de la parábola. Había dado derivadas, pero aún no las había vinculado al problema de cálculo de extremos de una función, en el que los alumnos usan la calculadora gráfica. Bien, en este caso Ana dibuja la función en su calculadora. Ana es una niña talentosa. Entonces, si reconozco esta función, se forma un valle si es más x cuadrado y una colina si es menos x cuadrado. Está claro que el mínimo está en 5, en x igual a 5. Ya veis que es en un intervalo cuando se lo han pedido. El máximo parece estar en 1,5, pero no lo puedo determinar con exactitud. Entonces, a partir de ahí, piensa unos momentos y dice, hemos visto al hacer derivadas que la derivada es la pendiente y en el máximo esa pendiente es 0. Entonces, until the conference begins. You will now be placed into the conference. Hola, ahora, ¿me escucháis ahora? Perfecto. Voy a esperar un segundo que me confirme la gente que me está escribiendo, que lo están escuchando otra vez. Listo. Entonces continúo. Vamos a ver. Os estaba contando pues esta situación en la que a ver, perdón, me coloco en el sitio.
Estaba comentando la solución por una niña con talento, por Ana, que dibujaba la función en su calculadora, pero es por si no se ha oído bien. Y entonces, ay, perdón. Vale, es que oía a Cristina. Bueno, entonces dibuja la función en su calculadora, la reconoce, a continuación indica dónde está el mínimo, hace una hipótesis sobre dónde tiene que estar el máximo y descubre o deduce de alguna forma el método estándar que aún ella no ha visto específicamente hacer, que no le han enseñado. Entonces, eso lo que hace es confirmarle lo que pensaba, dice. Bueno, y os ponía una segunda situación en la cual, habiendo ya dado derivadas para calcular los extremos de una función, como en este caso la pregunta se hace sobre un intervalo, el -1, 5, y esto no ha sido algo que se haya hecho, pues una niña que se esperaba que de una manera espontánea llegase a esa deducción por ser elemental, pues dice, esto es uno de esos problemas. Dice, primero hay que derivar e igualar a 0, después el signo de la derivada. Dice, no, hay un intervalo, entonces hay que mirar los extremos. Entonces deriva y dice, pero es que creo que tendría que haber obtenido dos valores, no sé qué he hecho mal. Sustituye y luego calcula el valor en los intervalos y termina respondiendo correctamente, pero sin mucha convicción. Es por mostraros un poco la diferencia entre lo que podría ser un razonamiento y lo que podría ser un razonamiento más estándar. Claro, hemos dicho que todos los sistemas en los que estábamos pensando cuando hicimos o cuando planteamos el proyecto StarMath necesitaban tener una cierta integración en el currículo. Entonces, pues actualmente nuestros currículos y lo tengo del currículo colombiano, pues también hablan de estos procesos de razonamiento que en este caso se llaman competencias y que hacen que el peso del contenido matemático se vaya hacia determinadas demandas cognitivas que son las que llamamos competencias en este caso. Bueno, hay distintas versiones de lo que son las competencias y algunas de ellas pues son especialmente útiles para la caracterización de lo que sería un talento matemático. En particular, por ejemplo, la caracterización de tareas se hace mediante niveles de establecen algunas se establecen algunas es que estoy recibiendo algunos mensajes. Bueno, algunas las tareas de PISA del informe PISA se establecen por niveles de entonces, en particular, pues aparecen estos niveles de menos a más, reproducción, conexiones y reflexión en cuanto a demandas cognitivas. Entonces, aquellos alumnos que resuelven los ítems de reflexión se pueden considerar pues que tienen esas capacidades matemáticas necesarias para considerarles talentosos. Por ejemplo, un de reflexión está tomado en este caso de Delance y de Verhange del 92. Dice, bueno, tienes en un determinado país el presupuesto nacional de defensa fue de 30 millones, el total de ese año fue de 500 millones y al año siguiente pasó a 35 y a 605. La inflación en el periodo fue del 10%. Entonces, si te invitan a dar una conferencia en una asociación pacifista, tienes que explica cómo lo harías. Y sin embargo, si te invitan a dar la conferencia en una academia militar, debes explicar que ha aumentado. Explica cómo lo harías. En realidad, pues son ítems en los que no se preguntan ni por memoria, sino que realmente hay que ser creativo para responder.
Después, otro elemento que también resulta útil dentro de este marco de las competencias, que es para enmarcarlas, pues es lo que llaman el nivel de desempeño. Entonces, se establecen empíricamente 6 niveles, cada uno de ellos viene determinado por el grado de complejidad con que los alumnos abordan las tareas que se les encomiendan. Y en ese sentido, pues aquí tenéis un esquema de los resultados de PISA 2003 en matemáticas de diferentes países, por niveles, es decir, pues el nivel más bajo pues es el de los niños que menos capacidades tienen, y el nivel azul, el más alto, pues de los que más capacidades. Entonces el nivel 6, fijaros que tiene porcentajes muy pequeños, el 7%, el 1%, el 8%, en España el 1%, en promedio en la OCDE el 4%, pues podrían ser considerados esos alumnos que llamamos talentosos o superdotados, ¿no? Y aquí está la descripción de ese nivel, que realmente demanda pues muchas de esas características específicas del alumno con talento en matemáticas, generalizar, etcétera. Bien, ¿cómo detectar el talento? Una vez que ya pues hemos reflexionado un poquito sobre qué es alguien con talento o con comportamiento talentoso en matemáticas en particular, pues se hace necesario tener algún instrumento que nos permita detectarlo. Bien, en el año 90 Miller establece estos requisitos como generales para cualquier proceso de identificación de talento. Es necesario hacer una fase de exploración previa, es necesario identificar específicamente unos dominios y dimensiones psicológicas que eso es lo que prácticamente todos estamos pensando. Hay que evaluar esto, bueno, eso sí, la parte B, pero también es necesaria una parte A y una parte C, y es la necesidad de recurrir a distintas fuentes de información, que parece que una única fuente asegurar la calidad del proceso, y debe ser necesario, pues con una cierta flexibilidad, pues utilizar distintas fuentes de información. Bueno, entonces las pruebas deben tener formatos variados y deben abarcar distintos contenidos, con el propósito de hacer pues un perfil de excepcionalidad en el que se combinan pues tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. Aquí veis que esa evaluación informal o esa exploración previa, en este caso suele estar informada por los profesores y por los padres. Luego una evaluación de componentes específicos y una evaluación curricular. Hay muchos test diferentes para evaluar talento matemático. Vamos, aquí he puesto unos ejemplos pues que pueden considerarse estandarizados, pero realmente hay muchísimos más. Bueno, algunos son muy de tipo académico, por ejemplo, el ACT. Entonces, os puedo poner un ejemplo de qué tipo de prueba perdón. Os voy a poner un breve ejemplo de las cosas que se hacen en este test. Por ejemplo, en este caso, aquí es equivalente XXX para cualquier X. Entonces es una pregunta matemática estándar. Bueno, ese tipo de cosas se preguntan en el ACT. Y luego, pues estaría algún otro test como la prueba STAR-MAT, que os voy a enseñar un poquito más adelante. Circunstancias que favorecen el talento, en el año 85 Bloom ya estableció algunas de esas circunstancias, y entonces analizó para ello a 20 matemáticos y otros 100 profesionales más entre 30 y 40 años con un elevado reconocimiento profesional. Fijaros que es otra forma de entender lo que es el talento, es decir, alguien con éxito profesional. Y no apoyándose tanto en lo cognitivo. Pero en cualquier caso, lo que hizo Bloom fue identificar circunstancias del contexto familiar, de la niñez, de la adolescencia y de la juventud de personas. Entonces obtuvo los datos siguientes. En el contexto familiar
17 de los 20 padres y 11 de las madres tenían estudios superiores. Los valores más apreciados en ese entorno eran la educación y la realización personal, especialmente desde el punto de vista intelectual. Los padres los trataban como niños normales, es decir, no estaban segregados en su formación, aunque trataban de estimular y valoraban especialmente los intelectuales y a menudo dedicaban su tiempo libre a desarrollarse a sí mismos. Y como un dato objetivo, había revistas científicas en casa de al menos la mitad de los 20 alumnos. En cuanto a infancia, pues han sido niños especialmente curiosos. Curiosamente, y valga la redundancia, no se han interesado especialmente en su infancia por los números, se sienten satisfechos con todos y se centran en tareas complejas durante periodos muy largos de tiempo. Y otra cosa que ocurre es que los padres no les han enseñado a leer o a operar antes de que lo hagan en la escuela, a pesar de que hayan observado que podrían haberlo hecho. En primaria, casi todos fueron a una escuela pública, eran grandes lectores, no tienen grandes recuerdos de su experiencia escolar, sino que lo recuerdan como algo ordinario y no se consideran especiales en su etapa escolar, se consideran como el resto de los niños. En general son buenos alumnos. La aritmética no ha dado ningún papel especial para ellos, nuevamente. Es decir, que nuestros currículos de matemáticas que tantas veces cargan las tintas en la parte aritmética, pues podrían replantearse este tema, ¿no? Bueno, en la etapa secundaria consideraban menos importante lo que aprendían que el hecho de que eran capaces de hacerlo por sí mismos. Muchas veces estudiaban por su cuenta. Esto es pues como una constante en las zonas estudian casi siempre solos. No había esfuerzo especial de los padres por subrayar las matemáticas, tampoco por rehuirlas. 18 siguieron currículos usuales de forma acelerada. Eran considerados excepcionales en matemáticas y ciencias y 12 de ellos fueron excepcionales en todas las materias. No recordaban buenos profesores ni profesores de marca un profesor, sino que les impresionaba que el profesor dominase su materia o que estuviera interesado por ella. Y pocos de ellos eran personas sociales. Se caracterizaban a sí mismos como buenos estudiantes, tal vez mejores que la mayoría. Bueno, es un poquillo por daros la visión del propio talento, ¿no? Cómo se ve a sí mismo, qué entorno se ha desarrollado. Y bueno, como estábamos hablando de cómo desarrollarlo, pues ya veis que hay dos modelos, el de aceleración o el de enriquecimiento. Aceleración, como la propia palabra indica, pues es el ir rápido en el escolar, es decir, admitirle a la escuela precozmente, posiblemente paso a una clase superior, concentrar los programas 2 en 1, 3 en 2, o luego aceleraciones muy específicas. Este sistema tiene habilidades como es pues, la inmadurez psicológica que puede mostrar el alumno y sobre todo inmadurez en el sentido social, es decir, se le saca correctamente que recordaría por él. Y el modelo de enriquecimiento pues es mantenerle en un sistema escolar estandarizado, pero con una orientación especial, con más, es decir, no sustituir ni comprimir la formación, sino completarla de clase. En este caso también hay algunas dificultades, como son pues la dicotomía que se produce entre la obtención y la atención del niño de las ordinarias. Es como si de que someterse a cuando lo que le divierte más pues es y bueno, de los combinados, ¿no? Entre las cosas que sobre todo dar importancia a aspectos metodológicos. Entonces, parece importante seguir lo más de recursos que pongan problemas
desarrollar estrategias por descubrimiento basadas en cuestionamiento, por qué, que les explican lo que han aprendido, que soliciten a los estudiantes y que propongan actividades que constituyan con las demandas cognitivas, comunicar, generalizar, etcétera, y dar a los alumnos feedback sobre las soluciones obtenidas a los problemas, fomentar las interacciones con el profesor y con los compañeros y utilizar sistemas de comunicación. Estas son un poco las recomendaciones para proponer tareas que desarrollen el talento. ¿Qué tipo de contenidos matemáticos? Pues haciendo algunas búsquedas hemos encontrado que son contenidos relacionados con la topología y con la geometría, con la tecnología y la modelización, con las letras y los números, con los juegos y con el azar. Y aquí tenéis pues un listado. Perdón, que me decís algo. Ah, sí. Voy para atrás. Supongo que nos quedamos aquí. Bueno, esta era la caracterización de Bloom sobre circunstancias en las que han vivido alumnos con talento y la visión que ellos mismos tienen de sí mismos una vez pasados los años. Y os contaba que hay dos trabajar el talento, uno que es el de la aceleración y otro que es el del enriquecimiento. Entonces, desde el punto de vista de la aceleración, pues es una admisión escolar precoz, entonces pueden pasar etcétera, o aceleraciones específicas. En cuanto a la aceleración, está fundamentalmente la idea de la madurez. Entonces no es cuestión solamente de darle los contenidos antes de tiempo, sino que tienen que estar pues adaptados a su nivel de madurez y sobre todo a el desarraigo que supone el que estos niños estén con amigos de diferentes edades de la que les corresponde. Es decir, lo que el alumno hace en las clases habituales con una situación extraordinaria. Entonces, en este caso, la dificultad que hay pues es esa dicotomía que se da entre lo que sería las tareas ordinarias que hace en clase y que incluso puede llegar a una manera que encuentra más a gusto es con las tareas extraordinarias. Pues combinación de ambas cosas. Entonces, lo que importa realmente es encontrar buenas tareas, unas metodológicas que tiene un modo de que tengan muchos recursos, que tengan que haya distintos para llegar a la solución, incluso que haya soluciones, que haya aprendizaje por descubrimiento basado en el cuestionamiento, preguntar por qué o qué pasaría si, fomentar que los estudiantes expliquen lo que han aprendido, solicitarles que expliquen por estos sus razonamientos, que haya actividades reto, que haya demandas cognitivas como demostrar, comunicar en lenguaje formal, generalizar o particularizar sobre lo que ellos están resolviendo, fomentar con los compañeros y utilizar distintos sistemas de comunicación. En cuanto a los que usar para fomentar el talento,
pues hemos estado mirando distintos programas de fomento de talento y casi siempre aparecen como núcleo central y como contenidos específicos la topología y la geometría, las nuevas tecnologías. También hay varias cosas de números y letras y de juegos y azar. Y aquí tenéis el libro de matemáticas que trabajamos habitualmente dentro del proyecto STALMAT. Luego os daré algún detalle más. Criptogramas, juegos con números, visualizar fórmulas, falacias, principio de Palomar, geometría poliédrica, estrategia, geometría, primos y lógica, etc. Entonces, estos son un poco los temas que parecen repetirse en casi todos los programas que conllevan talento. Bueno, paso a hablaros ya concretamente de manera específica de STALMAT. STALMAT es un proyecto que fundó Miguel de Guzmán en el año a principios de los 90. Ahora mismo es un proyecto que está organizado por la Real Academia de Ciencias con el patrocinio de la Fundación Vodafone España y del Consejo Superior de Investigaciones del Ministerio de Educación español también. Miguel de Guzmán, sabéis, seguramente muchos hayáis oído y lo conozcáis, fue un matemático español que murió hace 8 años, que se dedicó con gran a trabajar aspectos de educación matemática, desde el punto de vista sobre todo práctico, para la calidad de la enseñanza. Entonces, se preocupó por atender a los niños con talento y empezó organizando algunas actividades en Madrid, y a veces un campamento matemático, etc. Fundaron lo que se llamó el primer proyecto STALMAT, que fue en Madrid y que consistía en reunir a unos 20 niños de 12 o 13 años sin desarrollo, de una orientación de 3 semanas y a lo largo de 2 cursos. Es decir, este modelo coincide con el inicio de lo que en España llamamos etapa secundaria, que los niños. Entonces, en ese momento pues, empiezan a tener este programa de estímulo de talento durante 2 años, es decir, cuando tienen el curso de secundaria. En los 90 se produjo en Madrid en el año 98 y a partir del año 2003 pues empezó a extenderse a lo largo de distintas regiones españolas. Nacional. A mí me gusta mucho contar esto porque creo que es un modelo muy transportable a distintos entornos y que precisamente por eso pues ha tenido personas sin tener ninguna, digamos, nombre, ni institución, ni asociación, pues puede reunirse y formar parte del proyecto STALMAT y simplemente lo único que hay que tener es pues una gran voluntad, porque prácticamente con ningún fondo económico pues el ánimo es lo más importante en este caso. STALMAT sigue un modelo de inscripción, es decir, los alumnos trabajan en sus colegios de forma ordinaria, en ningún momento ni se les saca del aula ni nada de eso, en su horario habitual, y luego, como si fuese una actividad extraescolar, asisten a 3 horas de formación semanales. En la pues vienen a la universidad 3 horas los sábados, 3 horas y un descanso. Bueno, al final lo que ocurre es que pasan la mañana del sábado pues dedicándose a los currículos, en modelos de enriquecimiento pues hay que tener mucho cuidado con lo
niño lo va a repetir en clase, se va a aburrir allí, etcétera. De manera que la metodología, pues como os comentaba, es muy interactivas, con uso de materiales todo el rato. Hay también mucho, digamos, acción tutorial, por esto que decíamos, es muy que al contrario quieren ellos hacer e inmediatamente su cabeza empieza a pensar cómo hacer, de manera que hay mucha acción tutorial. Y luego pues algunas actividades externas a observatorios, a museos, a convivencias, etcétera. Algunas características, pues tiene gratuidad total para los alumnos, lo único que es traerlos al centro donde se celebra, que en este caso es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, y pues también lo que os decía, tiene participación voluntaria por parte de los profesores. Las fórmulas por las que se organizan los profesores en STALMAT dejadme que pase una diapositiva y luego vuelvo. A ver, un segundito, perdón. En el caso de Cantabria, pues la fórmula de los profesores que participamos en STALMAT ha sido a través del Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación de la Universidad de Cantabria, que es a la que yo pertenezco, y una sociedad de profesores en la que mayoritariamente hay profesores de secundaria. Entonces es la Sociedad Matemática de Cantabria, que hay 80 socios. Os lo digo para que os hagáis una idea de que somos una comunidad muy pequeña y que entonces de manera voluntaria pues venimos los sábados a la Facultad de Ciencias e impartimos realmente una vez o dos veces al año. Pero bueno, como hay muchos voluntarios, pues acabamos montando un programa completo para los niños. Dejadme que vuelva para atrás un segundo. Ah, de acuerdo. Es que me dice Andrés que tenéis problemas de sonido cuando hay animación. Vaya, pues entonces iré más despacio, sí. Bueno, quería comentaros entonces, bueno, este tema de los profesores, cómo ha funcionado. Algunos participación en competiciones matemáticas, motivar a los profesores de matemáticas para que preparen suficientemente a los alumnos, y eso realmente hemos observado que tiene un gran efecto. Los profesores estén al nivel adecuado. También motivar a los padres, porque como ya se ha visto en los modelos de el entorno en el que se mueven los estudiantes es muy diferente. Y también concienciar a las autoridades administrativas sobre la necesidad de atender a la formación de talentos. Entonces, en este caso, STALMAT, veis que hay un patrocinio por parte de una fundación privada que es Vodafone, y luego hay algún apoyo por parte de un organismo del Ministerio de Educación, pero realmente es mínimo. Bueno, STALMAT tiene un proceso de selección en el cual, para que un estudiante venga a hacer una prueba de STALMAT de selección, tiene que estar realizado por un profesor. La prueba es una prueba nacional, normalmente en la primera semana de junio, y trata de detectar distintas habilidades matemáticas. Dura unas 2 horas y
que, bueno, pues se han diseñado teniendo en cuenta pues todas esas características que os comentaba. Os voy a enseñar una prueba y tras la abro, pues os digo brevemente una impresión que yo tengo sobre esas pruebas. Son pruebas nacionales, es decir, se ponen en la academia y son pruebas muy difíciles para los alumnos que llegan, incluso aún para los alumnos con talento. También por la presión que tienen del tiempo, que tienen 2 horas y media para hacer unos cuantos problemas. Aquí tenéis un ejemplo de una prueba. Esta sería pues un problema pues como de combinatoria. Tiene una estructura más o menos típica, con alguna situación concreta y a continuación se van haciendo preguntas. Las preguntas os decía que son muy difíciles y lo que ocurre muchas veces es que los alumnos no llegan a hacer casi nada. Es decir, después de que recogemos todas las pruebas, pues nos encontramos con que hay varias cosas, en otras hay solamente un poco de inicio. Esa es un poco la tónica general. Y de pronto pues te encuentras con un alumno que ha hecho un poquito más. Es ahí donde te da alguna señal de que ese alumno puede tener talento. En Cantabria hay 15 plazas para alumnos STALMAT. Entonces, se presentan a las pruebas alrededor de 300 niños. De manera que, es necesario pues, una selección muy fuerte. En este examen que os he enseñado la prueba ahora, se seleccionan aproximadamente 30 niños, que son estos que os digo que han llegado a hacer un poquito. Y entonces se pasa a una segunda fase donde se hace a los niños una entrevista. Y se les solicita a la también se hace otra entrevista a los padres, sobre todo por el compromiso que se necesita de que traigan, con excepción del verano, claro, a sus hijos a las clases STALMAT, porque el quitar a un niño a medio curso, por ejemplo, pues supondría también el perder una plaza. Y entonces se trata de que haya un enorme compromiso por parte de la familia y por parte del niño, que realmente sienta que esto no es algo que puede, pues un día no le apetece y no viene, no, eso tiene que venir. En otras ciudades se seleccionan hasta 25 alumnos, ¿no? En Cantabria, que somos pocos, pues hemos seleccionado 15 y realmente pues es eficiente porque quitando a lo mejor unos poquitos, 5 o 6, que realmente estás convencido de que son niños con talento, el resto pues es complicado establecer diferencias. Bueno, aquí os quería mostrar otro ítem de dificultad progresiva, que es algo que se pretende. Entonces, en este caso se muestra un trapezoide metido en una trama y se le cuenta al niño lo que es un número trapezoidal. También para que veáis que son cosas que no tienen nada que ver o con un niño que tiene alto rendimiento en matemáticas. Entonces se le cuenta que es un número trapezoidal, se le pide que dibuje un número trapezoidal, después que dibuje todos los trapezoides, porque son todos esos los que se pueden dibujar. Fijaos que ya es una pronunciación a nivel matemático. Luego explica por qué cualquier impar mayor que 3 es un número trapezoidal. Todos los trapezoidales entre 4 y 50 que no sean, encuentra todos los trapezoidales entre 4 y 50. Entonces, bueno, pues este es un poco un modelo bastante del tipo de preguntas que se les hacen a los niños. Actualmente trabajamos en STALMAT Cantabria 22 profesores y 8 de ellos pertenecen a la de Cantabria y el resto
es decir, 14 son profesores de secundaria que simplemente pues, entran en la página web y mandan un enlace de que quieren participar. Ese es un poco el requisito. La sede, como os he comentado, pues es la Facultad de Ciencias de la universidad en la que yo estoy, que aporta pues, sobre todo las aulas, los laboratorios, las salas que necesitan. Aquí os he puesto el calendario de actividades del curso 2011-12. Veis que empieza en septiembre. Entonces, bueno, hay algunas actividades iniciales de inauguración, de campus, un poco para tomar todos contacto, que se conozcan, etcétera, y luego ya pues tenéis aquí los distintos temas que aparecen. Hay de todo, hay combinatoria, hay números, hay física, hay magia, en fin, un montón de temas a lo largo de todos estos sábados del año. Entonces, bueno, pues aquí está la participación que yo tengo, que se llama Geometría con GeoGebra, de la que os quería dar pues algún detalle más. Entonces, ya para terminar, el ejemplo detallado de una sesión de Geometría con GeoGebra. Ahora, como sabéis, es este programa de geometría dinámica que es de uso libre y gratuito. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que normalmente ellos no conocen ni siquiera su existencia cuando llegan a STALMAT. Entonces, lo que hacemos es unas actividades introductorias y después una actividad ya específica. Hay actividades introductorias que os voy a comentar ahora y que tienen el propósito de que conozcan GeoGebra como laboratorio de matemáticas para que ellos puedan experimentar. Y la geometría de mecanismos pues tiene la intención de que hagan modificaciones de la geometría, del funcionamiento de algún mecanismo. Las dos actividades introductorias, la primera de ellas es el cálculo del área de la bahía de Santander. La segunda trata sobre el color dinámico. Entonces, tienen una duración de 45 minutos y los alumnos trabajan de forma individual con un ordenador por alumno. Al final de la actividad se ponen en común los resultados y bueno, os voy a enseñar. Este es el enunciado que los alumnos reciben. Bueno, aquí tenéis Santander, que es la ciudad donde yo vivo. Entonces, es una ciudad marítima, tiene costa y tiene una bahía bonita que es la que veis aquí en este dibujo. Entonces, se les ofrece ese dibujo y se les pide obtener el área de esa bahía de forma aproximada. Para ello se les da un dato que es la distancia entre dos pueblos de la bahía, que son Pedreña y Marina de Cudillo, 7 kilómetros. A partir de ahí, ellos empiezan a trabajar. Es verdad que son niños que inmediatamente empiezan a hacer cosas. Entonces, lo que necesitan es que les respondas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Perdón, que estoy en contacto. Se volvió a salir. Bueno, aquí tenéis una solución en la que los alumnos lo que hacen pues es trabajando con GeoGebra encima de lo que es la forma de la bahía y luego tienen que hacer un razonamiento para pasar de lo que es una escala de longitud a una escala de superficie. Esa es la parte más delicada que ellos no saben hacer y entonces simplemente con una explicación del profesor como esa, en la que se les indica qué cosa ocurre con
una razón de semejanza cuando pasamos a la superficie, pues ellos automáticamente ya hacen el cálculo requerido. Bueno, esta actividad utiliza letras para representar números, que es la cosa más complicada porque son alumnos de 12 años que todavía no han hecho iniciación al álgebra. Utilizan órdenes de magnitud, cuestionan el tipo de unidades que están empleando, porque están empleando GeoGebra, y entonces ellos quieren continuamente saber si esos son centímetros o qué. Resultaba de la variación del área por cambio de escala. Después hacemos una actividad introductoria, que es el color dinámico. Se le hace una explicación muy breve sobre la teoría del color y que el hecho de dar un valor a cada uno de esos colores pues nos Entonces, en este caso, GeoGebra tiene esta opción de color dinámico que hace que un objeto geométrico que aparece en la pantalla de GeoGebra la posición que ocupa. Entonces, aprovechando esto, introducimos la idea de vamos a cambiar de color una recta en función de la posición que ocupa. Le damos un color que dependa de la coordenada X de un punto y, sin más que hacer esto, aparece en su pantalla una imagen como la que tenéis a la izquierda, perdón, a la derecha, que a los alumnos pues les llama la atención para empezar a dar color dinámico. En este caso se les pide que dibujen una cónica y que le den color en función de distintos parámetros. Esto es precisamente para que trabajen esa idea de la letra como algo que puede contener distintos valores, que es algo que ellos todavía no manejan bien. Pero a través de esta actividad de color dinámico, hacen dibujos como este que tenéis aquí, que bueno, realmente es muy sencillo de hacer con GeoGebra, pero que a ellos les motiva enormemente y entonces empiezan a hacer variaciones de que hagan distintos colores, etcétera. Esta es otra imagen que les colocamos allí para que ellos la dejen trabajando. En este caso les damos todas las instrucciones porque se utilizan pues algunas ideas de trigonometría o de periodicidad para poder dibujar una cosa tan bonita como esta, pero en cualquier caso, como ellos ya están encantados de que se pueda hacer dibujos tan bonitos, empiezan a transcribir las instrucciones. Algunos preguntan por qué son esas instrucciones o alguna explicación sobre por qué se repite el dibujo, etcétera, y entonces reciben una explicación adicional, porque algo que pasa es que cada uno progresa a su ritmo. Y ya pasamos a hacer la geometría de los mecanismos. Enseguida termino. La geometría de los mecanismos, bueno, pues yo quería mencionar una idea tomada de una página de disposición libre, que es la del profesor José Antonio Mora, que es la que tenéis aquí colocada. Entonces, bueno, es una página que tiene el funcionamiento elemental de montones de mecanismos, y entonces esta actividad dura unos 90 minutos, es más elaborada que las anteriores y se trata de que los alumnos hagan estas construcciones y las de alguna forma. Cada uno trabaja también de forma individual y disponen de un documento impreso de 7 páginas que recoge las actividades a realizar y algunas indicaciones para llevarlas a cabo. En este caso se parte de algunas situaciones, un bolete, una grúa, un excavador, y entonces pues los alumnos acaban construyendo
pues estos dibujos que tenéis aquí abajo y que hacer un deslizador y ellos pues son capaces de hacer todas esas construcciones a partir de una variable. Bueno, tenía aquí algunos detalles sobre la construcción de ese triángulo variable, pero creo que el tiempo se nos está echando un poquito encima, entonces ya simplemente quería pues terminar un poco con unas conclusiones de esta sesión. Los alumnos muestran mucha creatividad, saber cómo funciona y por qué funciona algún comando, algo que puede resultar llamativo porque pensar que todos los lados. Sin embargo, cuando ellos generan algo que se mueve, están muy preocupados por saber el por qué eso está funcionando así. El ritmo de progreso es muy diferente, es muy importante que haya varios profesores. Yo lo que suelo hacer es llevar a mi sesión a algunos de mis alumnos mayores, por ejemplo, ser aquí, entonces me acompañan porque es muy importante cosa y ya va a ser muy difícil volverle a reconducir. Medios para aportarlos si realmente has puesto una dificultad excesiva o no por dificultad sino porque no has medido bien el conocimiento de la en cualquier caso se ponen siempre actividades complejas, mucho más complejas de lo que normalmente los alumnos estarían a ver y ayudándole a subir los escalones necesarios cuando no tiene algún conocimiento o cuando le falta un pequeño razonamiento, las ayudas que necesite. Estas actividades, por ejemplo, de modelización de mecanismos son muy complejas, pero con las ayudas necesarias se han podido llevar a cabo muy bien con los niños de 12 o 13 años. Incluso otras actividades como puede ser el teorema de valor medio puesto a nivel de los alumnos con algún tipo de material y que son muy interesantes y que están de disposición libre para el que las quiera usar. Bueno, aquí hay unas referencias, pero como os pasaré el PDF, pues las podéis